Bueno, y ya estamos con Roberto Bachman. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bien. Bueno, me interesó mucho lo que publicaste, así que te lo dejo para que te explayes desde el lugar que vos quieras empezar a manejarlo. Sí, estamos frente a una situación muy particular de una Argentina que está atravesando una de sus peores crisis económicas. Pero al mismo tiempo existe un fenómeno muy particular en Argentina, que es el primer dato que hay que tener en cuenta, que la Argentina se ha polarizado notablemente, cosa que no ocurría en general después de una elección presidencial. En general se polarizaba para la elección y luego de la elección volvían a tener esa base histórica, 40% de antiperonismo, 40% que podía tomar, llamarlo el progresismo, la izquierda, el centro izquierda, sí, si lo quieren llamar de alguna manera, y un 20% de electorado independiente, que era el que después iba definiéndose en cada elección. Hoy la división es distinta, prácticamente no hay independientes, solamente el 10% de la población es independiente, y si vos vas viendo las preguntas que vas haciendo luego y las vas desarmando, te vas dando cuenta que los independientes son tendenciosos, para un lado o para el otro. Claro. Son independientes, que se llaman a sí mismos independientes, pero cuando tienen que tomar partido, ponen el corazón, digamos, claro. En alguno de los lados. Este es el primer dato muy importante, porque este primer dato explica cuál es el piso que hoy tiene Milei, tanto en imagen como en gestión. Que ese piso supera el 40%, que es 40%. ¿Con el antiperonismo alcanza para piso de Milei, podríamos decir? Hoy alcanza para el piso de Milei, porque ese antiperonismo, que en algún momento de la historia argentina, digamos, Néstor Kirchner en el 2003, 2004, 2005, que llegó a 75% imagen positiva. Olvídate esos 2 meses de Alberto con imagen de 75, porque tuvo que ver la pandemia claro. Y la pandemia cruzaba en ese momento. Sí, después se complicó, cruzaba las diferencias ideológicas, y que tuvo Cristina después de la muerte de Néstor Kirchner. Claro. Porque imagínate que Cristina, para ganar con el 54%, tenía casi 70% imagen positiva. Después este factor influye y de manera notable. Entonces, vos ahí tenés un antiperonismo de 43% que muy firme todavía lo defiende. Después podemos explicar por qué lo defiende, y luego un 53% que empieza ya a poner reparos a esto porque el ajuste le está tocando su vida cotidiana. Y este es el primer tema. ¿Qué significa que le toca la vida cotidiana? El 85% de los argentinos tienen dificultades para llegar a fin de mes, el 38% no llega directamente, el que tiene trabajo está pidiendo adelantos y más o menos se arregla, y el que tiene trabajo pero no trabaja en relación de dependencia empieza a jugar con dos cuestiones que para el gobierno es una ventaja. Hoy hay crédito, las tarjetas te dan crédito, pero te están matando con el crédito. Sí. Y la gente, la clase media, está usando o los dólares que tiene de reserva, porque los juntó, o busca créditos para gastos corrientes, algo que nunca había pasado en Argentina. Claro. La gente puede pedir crédito para cambiar la casa, sí. Para arreglar su casa, para cambiarse el auto o la moto o lo que sea. Hoy lo hace porque tiene que pagar el colegio de los chicos, porque no se quiere quedar sin cable, porque tiene que pagar la luz que viene con valores 5 veces más altos a los que vino el mes anterior. Y todo esto hace que la gente viva con esa angustia. Sin embargo, sigue teniendo un 43% de piso, que es su aprobación de gestión. Yo te diría hoy, frente a esta realidad, que es el indicador que hay que mirar más que la imagen. La imagen puede tomarse de distintas maneras, depende con cuántas categorías la tomes, etcétera, etcétera. Después yo hice un análisis más fino de la imagen que no salió en la nota, se achicó eso. Pero la imagen de Milei, que se mide con 3 categorías,
muy positiva, algo positiva y regular positiva, tiene 17% en regular positiva. Ajá. Bien, entonces si vos empezás a mirar con una lectura más fina todo Claro. eso, vos decís, acá hay un porcentaje de la población que votó a Milei, muchos ya se fueron. Se está produciendo un recambio en ese núcleo duro. El núcleo duro de Milei sigue siendo 30%, Claro. para empezar. ¿Quiénes Claro. son? Los que lo votaron en las PASO, los que lo votaron en la primera vuelta electoral. Sí. De ese núcleo duro, 30%, muchos se fueron, muchos se enojaron, muchos se desilusionaron. Eran peronistas desilusionados, que en el año 2021 no habían ido a votar, que hubo un no voto como señal de alarma, que el peronismo lo entendió, lo peleó. Sí, En la sí. campaña de Massa se trabajó mucho Sí, sí. ese votante que volvió. A Massa, acuérdense que le faltaron 3 puntos para ganar esa elección. 3 puntos que por primera vez se dio un fenómeno muy particular en la Argentina. El presidente que ganó, no ganó la provincia de Buenos Aires. Claro. Y en el único caso que la provincia de Buenos Aires había ganado un presidente perdiendo la provincia de Buenos Aires, fue de la Rúa en 1999, que no la perdió él. Él ganó a presidente en la provincia de Buenos Aires. La que perdió fue Graciela Fernández Mejide, Claro, porque claro. le ganó Rucauf, que estaba en 2 boletas. Hoy la reforma electoral no permite más eso. claro. Esa fue lo que hizo que Fernández Mejide pierda la provincia, pero no la perdió el presidente. Pero ¿por qué ganó Milei sin ganar la provincia de Buenos Aires? Por el voto que tuvo en el Norte Grande. Claro. Que es la mirada, que es el enojo de Massa, Sí, que es sí. la mirada que hay que tener a ver qué está pasando ahí. Y que se nota claramente con la actitud que tuvo ya después el gobernador de la Caldo. provincia. Caldo. El Claro, gobernador de claro, Tucumán. claro, Y muestra de alguna manera un abandono de territorio. ¿Qué está pasando con las preferencias en la oposición? Bueno, la oposición está pasando un momento realmente difícil. ¿Por qué? Porque el golpe de las urnas fue muy fuerte para la oposición. Cristina no está hablando mucho. Cristina, claro, vos lo dijiste, yo leí y coincido con tu análisis. Cristina no es la misma que la del 19. No, claro. El dedo de Cristina, que fracasó en el 15, la decisión de Cristina, que fracasó en el 17, fue exitosa en el 19. Ese dedo, la elección de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández le pudo unir aristas que se habían escapado, ¿no? Esa balcanización que sufre el peronismo desde el año 2013, cuando Massa forma el Frente Renovador. Todos volvieron, que fue exitosa electoralmente, no fue exitosa en la gobernabilidad. La interna, cielo abierto, le hizo mucho más daño que las circunstancias externas que tuvo que vivir ese gobierno. Me parece muy interesante, estamos viendo en la pantalla la encuesta, y ahí aparece el nombre de Ricardo Alfonsín para recordarnos que no necesariamente una encuesta de imagen tiene una traslación real a un potencial político o electoral. Sí. ¿No es cierto? Digo que hay que leerlo con filtros este tipo de números, porque la tentación es hacer un ranking de quién tiene mejor imagen, quién tiene peor imagen, y decir, Este va a ser el que presidente. tiene mejor imagen va a ser presidente, el que tiene No, peor no tiene chance. no. Y no Pero funciona da así. un indicio de qué está mirando la gente. Sí, claro. ¿Y por qué? Por supuesto. ¿Y qué está mirando la gente? Yo siempre digo, cuidado con esto. Cuando hacemos un análisis de la imagen, tenemos que mirar más la imagen negativa. Porque la imagen negativa lo que nos está dando es la potencialidad que tiene un candidato de crecer electoralmente. Claro. Porque de alguna manera genera un techo. Claro. Entonces, un candidato como Ricardo Quintela, que tiene 50% de imagen negativa y 22% que no lo conocen, que es lógico, Ricardo Quintela, pero fíjense cómo influyen los medios nacionales.
Porque Leandro Santoro, que es un dirigente de la ciudad, autónoma de Buenos Aires, solamente tiene un 14% de desconocimiento. Claro. Esto quiere decir que la presencia de Santoro la multiplican sin quererlo los medios dominantes. Claro. La multiplican hacia el interior del país por la fuerza que tienen los medios de capital con respecto a los medios del interior. Leandro tiene una particularidad, ¿no? Que tiene, o sea, uno lo ve como una persona con convicciones, claramente, que sabe lo que quiere, pero que tiene una forma de narrarlo que aparentemente es menos molesta o genera menos disgusto en la clase media. Y penetra en el electorado antiperonista. Exactamente. Y penetra en ese 43%. Tiene la capacidad de penetrarlo, si no, no tendría 47% de imagen positiva. Claro, que está primero. En esta encuesta tuya de imagen está primero. Está primero. Y después lo sigue Axel Kicillof y cerquita Cristina. Que Axel Kicillof también nunca ha generado un rechazo granítico, digamos. No. ¿No? O sea, no. Uno de la gente que no es peronista, qué sé yo, pero cuando llega el momento, yo lo veo en la provincia de Buenos Aires, en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde tiene buena acogida. Sí. Y vos decís, ¿cómo? ¿Y si no los quieren a los peronistas? Bueno. Pero Axel va por esa línea fronteriza. Sí. Es borderline, diría. Sí, sí, ¿no? sí. Anda en el borde, es fronterizo, dirían en español. Está muy bien Axel en ese sentido. Y fíjate que él tiene una imagen negativa, que es el 56%, que es lo que no lo votaron a Axel. Claro. Axel, el 56% Claro. de la población no lo vota. Claro. Y no, es muy difícil que también lo vote, porque ahí sí anida el voto muy antipopulista también, porque ojo Claro. que no hay solamente antiperonismo, ahí también hay antipopulismo. Sí. Entonces son los que creen que todavía los modelos liberales, neoliberales y libertarios, yo qué sé, pues este gobierno ya ni libertario, el proyecto que pueda tener va a ser muy piantavoto, pero ¿por qué tienen esa chance de ir con un modelo piantavoto, diría Perón, ¿no? Abiertamente. ¿Por qué? Porque no hay una oposición clara que se presente como alternativa. Claro. Entonces la única alternativa que hay para la gente es que a esta gente le vaya bien. Mientras tanto, ¿qué está pasando? La única opción que tiene este gobierno para ir adelante es seguir con la recesión. Claro. Con el riesgo de caer en depresión. Argentina no conoce la depresión desde 1930. Claro. Conoce crisis económica, Sí, Rodriguazos, sí. Alfonsín con 2 hiperinflaciones. Recordemos, la recesión con que haya 2 trimestres de caída, aunque la caída sea del 1% del PBI, eso técnicamente es una recesión. Una depresión es más profunda, es decir, es una caída mucho mayor y es más extendida en el tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, genera una cantidad de desempleo enorme, de pobreza enorme. Tiene efectos estructurales. Claro, y de ruptura del aparato productivo. Económica, Porque una empresa se banca, como estamos la mayoría hoy, unos meses de pérdidas y qué sé yo, pero no se banca 5 años. No, ni lo que se tiene que bancar. Claro. Entonces nosotros decimos, la gente puede estar esperando, este gobierno puede estar esperando que Trump gane las elecciones en Estados Unidos. Porque muchos decían, no, porque si gana la oposición en Venezuela, ¿y en qué le cambiaba? Claro. A la Argentina. Claro. ¿Le cambiaba al proyecto Milei? Sí. Al proyecto personal de Milei, Sí. al proyecto Marca Milei, que Sí. no es Marca Argentina. Sí, sí. Que surgió una competencia, en Claro. todo caso. Un líder de No, derecha no. en la región, Pero donde distinto Se a hablaba él. mucho de Milei anoche en Venezuela. se hablaba. Sí. Bueno. Sí. Bueno. Porque Maduro confronta con él, Claro. entonces se habla mucho. Por eso, entonces, este era el crecimiento, él iba a lograr un crecimiento de su imagen, que es uno de sus proyectos, que igualmente ahora lo paró un poquito, dicen que no va a haber más viajes, porque la mayor parte de los viajes estaban relacionados con el crecimiento de ese proyecto de Milei. ¿Qué tenía que hacer Milei en Italia? Claro. ¿O qué tenía que hacer Milei en el Congreso de Vox? Un partido que tiene el 14%. Claro, además en eso, España, ¿no? minoritario, No me claro. digas, porque si va al PP, yo te digo, bueno, Claro, claro, lo acepto, claro, ¿no? El PP, claro. pero no.
¿Qué sentido tiene que Milei se pelee con Sánchez? Ninguno. Claro. Eso es decir, acá me pongo yo. Acá me pongo yo como referente de la nueva derecha internacional. Este fenómeno, digamos, hoy en Argentina está totalmente vivo, pero el problema que tiene el gobierno, por eso esto surge en esta encuesta, es que la única salida que le queda hoy es conseguir dinero que le entre, porque podrá conseguir que lo de ayer en la rural, vos viste, algunos aplaudían, Sí. otros aplaudían tibiamente, Claro. y había caras largas, Sí. y había gestos, gestos toscos, digamos. Este nos vino a versear, no vino con ninguna medida, porque esperaban alguna medidita, ni eso llegó. Trata de que no se enojen, nada más. ¿Liquidarán algo de esos millones de dólares que están a la vera de los caminos en Silobolsa? No se sabe. Entonces, si el proyecto es llegar a fin de año, que gane Trump, que asuma recién en enero y que después... Que piensen nosotros, unos meses para decir, che, allá hay un país que necesita... Claro. Y cuando se dé cuenta, cuando el fondo le diga, pero mire que lo necesitan para hacer una dolarización exógena, aunque sea, que es ese término raro que es simple, que decir, no es por ley, el dólar se va a imponer como moneda universal, no sé qué va a pasar. Y mientras tanto, la recesión se va a profundizar. Contame qué atributos, o sea, ¿por qué aparece Leandro Santoro con esa imagen? ¿Qué ves vos? Yo veo que hay dos cosas que están pasando en la oposición. La primera de ellas es que me parece que en este momento hay una falta de liderazgo, una clara falta de liderazgo. Cristina está muy callada. No es la misma Cristina que lo que te decía antes, no es la Cristina que le entregaba 35% a Alberto Fernández, y era poderosa con eso, el 35% de intención de voto. Alberto Fernández, haciendo lo que tuvo que hacer, le agregó 13, el primer encontronazo con Cristina, Alberto salió a poner paño frío cuando Macri dejó que el dólar se vaya a cualquier... Pero finalmente le terminó agregando, sacó el 48% en las elecciones generales, a ese 35% le agregó. Hoy no es esa la situación. No es esa la situación, ni Cristina tiene 35, ni es fácil conseguir esos otros 13 puntos. Entonces, en esa situación están faltando liderazgo, están faltando proyectos y está faltando la definición de un peronismo que tiene que adaptarse a la nueva Argentina. Y hay dos elementos muy importantes que hay que tener en cuenta. El primero, el peronismo tiene que volver a la unidad. La unidad es fundamental. Y el segundo es la ampliación, la coalición. ¿Cómo se enfrenta? Digamos, abramos el libro básico, la tapa del libro de ciencia política que estudiamos en la facultad, ¿no es cierto? ¿Cómo se enfrenta a una derecha? Se enfrenta, cuando no existe la izquierda, se enfrenta con una coalición centro progresista con base en el peronismo. Pero centro progresista. Entonces, si Moreno, por ejemplo, sale a criticar al progresismo, sale a criticar a Kicillof, ahora hay reuniones, ¿no? Se está calmando todo. No ayuda en nada. Pero tiene que haber una coalición. Sí, está bien, la izquierda trotskista no va, la izquierda trotskista, fíjate lo que pasó en Francia, mandaron un atentado después de... Pero la experiencia de Francia de unir bueno, tienen un socialismo importante en Francia. Mélenchon representa un socialismo interesante, renovado e importante. Bueno, esto es lo que tiene que hacer el peronismo. Y es ahí donde aparecen estas nuevas figuras. Por eso Leandro Santoro no viene del peronismo, no tiene un lenguaje, tiene un lenguaje diferente y empieza a demostrar que tiene un proyecto diferente. Lo que pasa es que hay que empezar a generar ese proyecto y hay que empezar a mostrarlo, ese proyecto. Y hay que mostrar que la oposición tiene un proyecto alternativo.
Esto es lo que está faltando. Porque si no, mientras tanto, no les queda otro remedio que seguir Claro, creyendo en esto. queda como inevitable. Roberto Bachman, muchas gracias por haber venido.